yo necesito mano de obra especializada, yo me quiero dedicar a mi negocio, yo no me quiero distraer en investigar qué requisitos debe de cumplir un guardia, qué requisitos debe de cumplir un almacenista. Yo quiero dedicarme a comprar y vender mi mercancía, qué mercancía nueva salió, qué proveedor lo da más barato, qué calidad me ofreces, qué calidad le debo dar a mi cliente. Esa es la idea del outsourcing, el tener mano de obra especializada, no el darle la vuelta al pasivo laboral o al pasivo en materia de seguro social. Entonces les presentan el diagrama y dicen los dueños de la ferretería, oye, me gusta, yo creo que me sale más barato, me conviene, yo me olvido de los guardias, hay una empresa que se dedica a eso y yo me dedico a lo mío. Y entonces se firma el contrato y se acuerda en el contrato, me das el servicio de vigilancia en abril y el servicio de vigilancia que me des en abril me lo facturas a principio de mayo, los primeros 5 días de mayo, y me das 10 días para que te pague. Yo el 15 de mayo te estoy liquidando la factura. Ese es el convenio que se hace y el acuerdo se firma. Y entonces se da el primer mes, termina el primer mes y la empresa de vigilancia genera la primera factura. Aquí me quiero detener tantito para aconsejarles una revisión en 2 puntos importantes. Una revisión en 2 puntos importantes, si ustedes son los clientes del outsourcing. Punto número 1, revisen qué dice el contrato y qué dice la factura. No sea que se vayan a llevar sorpresas. ¿Qué servicio contratamos? ¿Qué dice el contrato? ¿Qué servicio me vas a dar? ¿Y qué me estás facturando? Si el contrato dice que tú me vas a prestar el servicio de vigilancia, la factura debe decir servicio de vigilancia. No me tienes por qué facturar otra cosa. Por favor, revisen esos 2 puntos, porque lo más seguro es que sí se lleven sorpresas. El contrato dice una cosa y la factura dice una cosa. Miren, una vez estábamos en la Ciudad de México con un cliente. Dice, contador, me dice el cliente, fíjate que llegaron unas personas de un outsourcing. Y ese es un outsourcing grande a nivel nacional en el país. Un outsourcing de esos que se dicen legítimos y que hasta se ponen nombres en inglés. Ya no les voy a decir más, ¿sí? Llega, me dice el cliente, contador, fíjate que llegó unas personas de la empresa fulana que me ofrecen el servicio del outsourcing y dice que ellos sí están derechos, que sí los dan de alta, que sí pagan utilidades, que sí le dan vacaciones, prima vacacional. Y yo los invité, dice, porque me atrajo la oferta, dice el dueño del negocio, pero quiero que estés presente. Van a venir tal día, a tal hora, ok, también te acompaño. Estuvimos en la reunión y entonces le decía yo a las personas que llegaron a ofrecernos el servicio, oye, ¿y vamos a firmar contrato? Sí, claro, dices, más, mira, yo traigo el contrato. Ya es un contrato que tienen preelaborado, de esos que se llaman contratos de adhesión, contratos que ya están hechos a computadora, como los que nos hace firmar el Sky, el Megacable, el Telmex, o el banco. Yo voy al banco, abro una cuenta y ellos ya tienen el contrato hecho, ellos nomás ponen mi nombre, mis datos, ¿ok? Bueno, esos se llaman contratos de adhesión. Ya tenían ellos el contrato en computadora impreso, nada más iban a llenar los datos de la empresa, ¿ok? Empezamos a revisar, oye, ¿y qué servicio me vas a ofrecer? Dice, mira, el servicio que te voy a ofrecer se llama administración de la nómina. Fíjense la oferta, administración de la nómina. Ese es el servicio, yo te voy a administrar tu nómina. Oye, y aquí en el contrato viene una definición de qué cosa es administrar la nómina, porque mira, si todo nuestro contrato, si todas nuestras facturas, si todos los depósitos que te voy a hacer, si toda la chamba que me vas a prestar gira alrededor de este concepto que se llama administración de la nómina, por lo menos necesitamos dejar claro qué cosa es administrar la nómina, porque yo entiendo por administrar la nómina que tú me vas a hacer mi nómina.
que tú vas a hacer los cálculos, incluso que tú hasta vas a generar el archivo del banco y me lo vas a mandar para que yo le pida al banco que disperse la nómina. A lo mejor vas a dar de alta a mis trabajadores, pero son mis empleados. Eso es lo que yo entiendo por amistad. No. Todos tus empleados pasan a ser mis empleados. Los damos de baja en tu empresa y los damos de alta en la mía. Obviamente les vamos a pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, PTU, le vamos a dar seguro social. Y son mis empleados. Y con esos trabajadores tú vas a seguir teniendo el mismo servicio. Lo que hace fulano lo va a seguir haciendo, lo que hace sutana lo va a seguir haciendo. Pero están en mi nómina, pero están en mi empresa, pero están en mi registro patronal. Oye, ¿tú le llamas a eso administración de la nómina? Sí, pues eso es administrar la nómina. Ok, está bien. Una pregunta. ¿Me vas a facturar? Ah, sí, claro, sí te facturo, ¿eh? Tú vas a tener cada mes tus FDI, cada mes tus FDI. Ok, muy bien. Oye, ¿y qué me vas a facturar? Fíjense, aquí fue donde entramos en la controversia. Más allá de esto que les acabo de comentar. Oye, ¿y qué me vas a facturar? Ah, mira, te facturo lo que tú me digas. Fíjense, esa fue la respuesta de estas personas que llegaron a ofrecernos este servicio. Te facturo lo que tú me digas. ¿Cómo que lo que yo te diga? Me tienes que facturar lo que me estás cobrando, lo que me estás trabajando, el servicio que me estás prestando. Imagínense que yo les dijera, mira, yo vendo escritorios, te vendo los escritorios que quieras, pero te facturo lo que quieras. Si quieres te facturo un avión, ¿sí? Te facturo que te vendí un avión. Imagínense si eso, ¿qué les dice la lógica? Oye, va a venir el SAT y me va a decir por principio de cuentas, a ver, tú le compraste a fulano, ¿qué le compraste? Un avión, por principio de cuentas. Oye, si fulano no vende aviones, fulano dice incluso en sus facturas, ferretería XSADCB, esos no venden aviones, solo que sea un avioncito de esos de motor y de que los andas ahí de juguete. ¿Sí? Segundo lugar, te voy a creer que te vendió un avión. ¿Dónde está el avión? No, pues no lo tengo. Pues entonces ya lo vendiste tú también. Si tú compraste un avión y no lo tienes, pues ya lo vendiste. Y si ya lo vendiste, ahorita te voy a decir en cuánto lo vendiste. Entonces, oye, no hay lógica, no hay lógica. Tú me tienes que facturar el servicio que estamos contratando. ¿Por qué no se factura el servicio que se está contratando? Más adelante les voy a decir por qué. Uno de los motivos por los cuales no se factura como tal administración de... ¿Qué es administrar la nómina? Entonces, consejo, revisen qué dice el contrato, si es que lo tienen, porque a veces no existe un contrato. Tanto la ley fiscal como la ley del seguro social como la ley federal del trabajo requieren la existencia de un contrato. Incluso, no solamente un contrato, sino que le pongas un número a ese contrato, porque cuando entremos al aplicativo del SAT vamos a ver que se necesita un número. Entonces, revisen primero si tienen el contrato y si no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Segundo, ¿qué conceptos van a aparecer en el contrato? Porque ya hay facturas hechas. ¿Y qué conceptos dice la factura? Y tercero, revisen cómo se está registrando contablemente. Si ustedes son los contadores, ustedes tienen acceso a los 3 puntos: al contrato, a la factura y al registro contable. Si ustedes no son los contadores, si ustedes son los administradores, jefes de recursos humanos y demás, coordínense con contabilidad. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué dice la factura? ¿Y qué dice el registro contable? Porque a veces en contabilidad se abren cuentas, se abren conceptos que no tienen que ver ni con el contrato ni con la factura. Hemos tenido casos cuando vamos y apoyamos a las empresas en auditorías internas, hemos tenido casos en los que encontramos el contrato dice una cosa, la factura dice otra cosa y el registro contable dice otra cosa. Las 3 cosas deben de corresponder. Si yo firmé un servicio de vigilancia, mi factura debe decir servicio de vigilancia y mi registro contable, servicio de vigilancia.
No hay más. Acuérdense que el artículo 27, fracción cuarta de la ley de renta dice, uno de los requisitos para que hagas deducible tu gasto, tu CFDI, tu pago, es que debe de estar debidamente registrado en contabilidad. Y ese registro debido en contabilidad tiene que ver con el contrato y el contrato a su vez una relación con la factura. Entonces, chéquense eso. Punto número 1. Punto número 2. Si la factura dice PPD, como en este caso, método de pago PPD. ¿Por qué dice PPD? Porque en el momento en el que mi proveedor, mi prestador del servicio me está facturando, yo no le he pagado el servicio. Yo quedé con él que me factura y 10 días posteriores le pago. Por lo tanto, me hace una factura que dice PPD y dice 99. Esos dos deben de ir juntos. Método de pago PPD, forma de pago 99, por definir. Y una vez que yo le pague, aquí por ejemplo, fíjense, empresa de seguridad privada SADCB, su RFC, factura, la fecha, 26 de febrero, y me la expide a mí. Ferretería El Gran Surtido SADCB, mi RFC, método de pago PPD, no la he pagado. Forma de pago 99, no la he pagado. Concepto de facturación. Clave de unidad E48 porque es un servicio. Clave de producto 92 12 15 04 y concepto servicio de vigilancia con 10 guardias durante el mes de enero. También, con eso es suficiente. Subtotal 100,000 pesos, IVA 16,000, 116,000. Me da la factura y me dice, ¿sabes qué, cliente? Ahí te va mi factura. Y te mando la relación. Mira, durante enero del 18 te presté el servicio con fulano, sutano, perengano. Aquí están las bitácoras, todos los días llegaba y se reportaba ahí con tu persona de control de entradas. Ahí se apuntaba, ahí está, mira, aquí está una copia de los controles que sé. Y entonces ahí me anexa todo. Yo reviso y le digo, sí, todo está correcto, mando tesorería y me dice tesorería, le pagamos la siguiente semana. La siguiente semana se hace el pago y entonces me tiene que expedir mi complemento para recepción de pagos. Acuérdense que la razón por las cuales el SAT revisa mucho el outsourcing es por el IVA, tanto al prestador del servicio como al cliente. ¿Por qué el SAT revisa mucho esta parte? Hay una razón. El gasto más fuerte de una empresa de outsourcing se llama nómina y la nómina no lleva IVA. Por lo tanto, casi el outsourcing casi está condenado a pagar todo el IVA, a pagarle al SAT todo el IVA que le está cobrando al cliente. Por eso es importante para el SAT el fiscalizar el outsourcing y a los clientes. A ver, todo el IVA que estás cobrando me lo tienes que pagar. Y le dice al cliente, todo el IVA que estás acreditándote es porque ya lo pagaste. Y entonces una de las razones en las cuales el SAT ve que ya pagué es que hay un complemento para recepción de pagos. En una pregunta que le hacen al SAT, le señalan, le preguntan, oye SAT, si yo hice un pago, pero no me han expedido el complemento de pago, ¿es deducible el gasto? Y dice el SAT, no. ¿Es acreditable el IVA? Y dice el SAT, no. Entonces, evitemos tener problemas con la autoridad, estas diferencias. Entonces, tú me mandas la factura que dice PPD. Unos días después yo te pago y entonces me tienes que dar mi complemento para recepción de pagos, para que amarre con la factura y el complemento la operación. Aquí me facturaste a crédito, ya te pagué y me estás dando mi complemento. Entonces, revisen por favor también esa parte. Muy bien, ya se facturó y dice el cliente, oye, ¿son deducibles estos pagos? Sí, le hicieron la factura de 100,000 y dicen los dueños de la ferretería, ¿es deducible? Oye, me están cobrando 16,000 pesos de IVA. ¿Es correcto que me estén cobrando el IVA? Porque hay una tesis que dice, hace algunos años, una tesis que dice en el rubro, en el título, una tesis que dice que el outsourcing no lleva IVA. Miren, me voy a adelantar tantito para mostrarles esa tesis, en donde se establece que el outsourcing no lleva IVA. Miren, aquí está la tesis. Valor agregado. La subcontratación laboral derivada
de un contrato de prestación de servicios no está gravada por el impuesto relativo. En español dice el outsourcing no lleva IVA. Oye, ¿a poco? Entonces, más adelante vamos a revisar esta tesis, pero por eso le surge la pregunta a los dueños. Oye, me están facturando 10,000 pesos más IVA, 10,000 pesos más IVA. Oye, ahí está, 100,000, perdón, más IVA, 16,000. Oye, ¿es correcto que me estén cobrando el IVA? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales que deben cumplirse y cuál es la forma correcta de hacerlo? Entonces, ahora sí vamos a revisar, bajo este planteamiento, vamos a revisar qué dice la ley de renta y la ley del IVA. La ley de renta dice en el artículo 27, fracción quinta, dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. ¿Quieres hacer una deducción? Fíjate que tenga este requisito. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención, ahí dice la fracción 5, primer párrafo. Y le añadieron a partir del 2017 un párrafo. Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante, el cliente, el beneficiario, deberá obtener del contratista, diríamos del outsourcing, del prestador del servicio del contratista, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salario de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio contratado. Los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS. A ver, yo tengo un outsourcing, me regreso tantito, que me facturó 100,000 pesos más IVA con 10 guardias. Ahí dice servicio de vigilancia con 10 guardias. Bueno, yo le estoy pagando 116,000, 100,000 más IVA. Y dice la ley de renta, me dice a mí que soy la ferretería. ¿Quieres deducir esos 100,000 pesos? Sí, claro que los quiero deducir. Muy bien. Quiero que le pidas al outsourcing los FDI de nómina de esos 10 guardias. Tú debes de tener una copia de los FDI de nómina. Y si el outsourcing le paga quincenal, deben de ser 20 CFDIs en el mes. 10 en la primera quincena y 10 en la segunda. Quiero que le pidas los 20 CFDIs de nómina de esos guardias. Quiero que esos CFDI tengan acuse de recibo de esos empleados. Tercero, quiero que le pidas una copia de la declaración del ISR que le retuvo a esos empleados. Y cuarto, quiero que le pidas el comprobante de pago de las cuotas al IMSS, el comprobante de pago al IMSS de las cuotas obrero-patronales de esos 10 empleados. Si quieres deducir esta factura, le pides a tu proveedor, le pides a tu outsourcing los FDI de nómina de esos empleados, un acuse de recibo de esos FDI de nómina de esos empleados, la declaración del pago del ISR que le quitó a esos empleados y el CFDI o el comprobante, perdón, de pago de las cuotas obrero-patronales de esos empleados. Y tu outsourcing te los tiene que dar. Si no tienes esos CFDIs, estos 100,000 pesos no son deducibles. Oye, ¿en qué casos le voy a pedir esos FDI, bla, bla, bla? Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo. Oye, y si lo que tengo con mi prestador del servicio no es subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, entonces en esos casos no pides nada. No estás obligado a pedir nada. Muy bien. Vamos a ver más adelante qué cosa es subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, dice la ley de renta, ¿quieres deducir los 100,000 pesos? Le pides el CFDI de la nómina de esos 10 trabajadores, le pides con acuse de recibo, le pides la declaración del entero de ISR y el comprobante de pago de las cuotas patronales.
Yo no le voy a hacer auditoría a mi outsourcing. Si los CFDI de nómina dicen que a fulano le quitó en el mes 1,000 y en total quitó 10,000, a mí no me interesa si tiene otros empleados. A mí no me interesa si declaró el ISR de los otros empleados. A mí no me interesa si es más. A mí nomás me interesa saber si eso que le retuvo a los guardias con los que me presta el servicio a mí, si eso está enterado al SAT. Con que la declaración diga 10,000 pesos de ISR, con eso me doy por servido. Aunque él tenga más ISR que pagar, no me interesa. Lo mismo en el caso de las cuotas. Oye, ¿los diste de alta igual con el salario que es o los diste de alta con menos? Oye, ¿tienes otros empleados y aquí no vienen? No me interesa. A mí lo único que me interesa es, ¿estás pagando las cuotas de estos empleados? Sí, aquí está el comprobante de pago, punto. Yo no le voy a hacer auditoría. Ni me interesa el detalle del SUA, ni me interesa, lo único que me interesa es que me diga, mira, aquí está el comprobante de pago de las cuotas y se acabó. En materia de ISR. Si no cumplo con estos requisitos, pues ya no es deducible mi gasto de 100,000 pesos. Y automáticamente, si no es deducible el gasto, pues el IVA no es acreditable, automáticamente, ¿sí? Sin embargo, si yo sí cumplí esos requisitos, ese gasto sí es deducible. Nomás me queda cumplir requisitos en materia de IVA. El artículo 5 de la ley del IVA dicen, oye, ¿quieres acreditarte esos 16,000 pesos? Sí, bueno, aparte de haber cumplido con lo que te dijo la ley de renta, tienes que cumplir con lo que te voy a decir. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado. Sí, mira, aquí está en la factura, está por separado. Muy bien. Tratándose de actividades de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, otra vez ese concepto, subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el contratante, el cliente, el beneficiario, deberá obtener del outsourcing, del contratista, copia simple de la declaración correspondiente del IVA y del acuse de recibo del pago del impuesto, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Quiero que le pidas a todos, si te quieres acreditar los 16,000, bueno, ya cumpliste con lo de renta, te dio CFDI de nómina, acuse de recibo, declaración de ISR y pago de cuotas, ya es deducible tu gasto. Pero además, si te quieres acreditar el IVA, además de todo esto de renta, le tienes que pedir a tu outsourcing una copia de la declaración del IVA y del comprobante de pago del IVA al SAT y una copia de la declaración informativa que le presentó al SAT el IVA de sus clientes. Aquí dice, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Recuerden que las empresas de outsourcing tienen la obligación, de acuerdo al 32 de la ley del IVA, de presentar una especie de DIOT, pero de clientes. La DIOT normalmente la presentamos de proveedores. Ahí aparece en el 32, fracción octava. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA. Ahí está la obligación de presentar la DIOT para prácticamente todos los contribuyentes. Sin embargo, en el caso de un outsourcing, dice, tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el contratista, o sea, el outsourcing, debe informar al citado órgano administrativo desconcentrado la cantidad del IVA que le trasladó en forma específica a cada cliente. Un outsourcing tendría la obligación de presentar cada mes una especie de DIOT, una especie de informativa del IVA que le cobró a cada cliente, ¿sí? Y esa informativa se la tendría que presentar una copia de esa información a su cliente, porque aquí dice, me regreso y dice, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. Entonces, me das una copia de tu declaración de IVA, una copia del comprobante del pago de ese IVA y una copia de esa declaración informativa que le tienes que mandar al SAT. Si no me das esa información, el IVA no es acreditable. Y si ya me lo acredité, al término del mes, tengo que presentar una declaración de IVA complementaria. Aquí en el primer ejemplo, la primera columna dice, yo tengo un IVA cobrado de 267,000, un IVA pagado de 226,000 y un IVA a favor de 11,000.
A 267 le restamos 226 y le restamos 11 y le digo al SAT, tengo que pagarte 29,000. Pero en ese IVA acreditable van los 16,000 que le pagué a mi outsourcing. Si llega el 30 de abril y mi outsourcing no me da la información que me dijo antes la ley, entonces el 30 de abril tengo que presentar una declaración complementaria, así como dice en la segunda columna. Yo tengo un IVA cobrado de 267,000, tengo un IVA acreditable de 210,000, ya no tengo 226,044, ya le estoy quitando los 16,000 que le pagué a mi outsourcing por no haberme dado esa información. Entonces tengo 210, un IVA a favor de 11 y te tengo que pagar 45,000 SAT. Como ya te pagué 29, te debo 16 y te pago ahorita esos 16, que esa es realmente la diferencia entre las declaraciones. El IVA que le pagué a mi outsourcing, pero mi outsourcing no me dio esa documentación y por eso ese IVA no es acreditable. Muy bien. Entonces ahí tenemos las obligaciones en materia de renta y en materia de IVA, pero en ambos casos dice tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa es subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo?